Bueno, están ahí en la segunda carta de Corintios, de Pablo a Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, versículo 4. El apóstol dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Hace unos domingos atrás hablamos acerca de los desiertos. ¿Cuántos estuvieron ese domingo? Donde enseñamos que cuando vamos a entrar a un desierto tenemos que asegurarnos de estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ese día recordamos aquella historia de cuando Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo, ¿sí? ¿Se acuerdan ese mensaje, no es cierto? Y decíamos ese día que los desiertos en nuestra vida sí o sí van a venir en algún momento. O sea, todos en algún momento atravesamos momentos de desierto. Y con eso no me refiero que vamos a ir al, no sé, al desierto de Sahara o alguno... No, me refiero al desierto en la vida, ¿no? Esos momentos en que sufrimos de soledad, sufrimos de sed, sufrimos de hambre, sufrimos de todo, estamos con ganas de más de morirnos que de vivir. Bueno, esos momentos de desierto. El domingo pasado, yo no estuve aquí, pero vi el video de la predicación de Ariel y él volvió a mencionar los desiertos, ¿sí? Parece que el Señor tiene algo que hacer con nosotros con los desiertos, porque buscando dirección para el tiempo que viene, este domingo vamos a empezar a trabajar específicamente algunos desiertos en nuestra vida. Y la idea es que cada mensaje de domingo, a partir del domingo que viene, y aún los devocionales que ustedes van a poder estar leyendo en el Facebook de la iglesia, tienen la idea de ayudarnos a atravesar los desiertos. Los desiertos hay que atravesarlos, sí o sí hay que atravesarlos. De hecho, cuando estemos enseñando sobre los desiertos, algunos de estos domingos, lo que vamos a decir es que cuando un desierto uno no lo atraviesa, es decir, cuando hay una prueba que uno no termina de pasarla, el Señor nos vuelve a ese mismo desierto. La prueba hay que volver a pasarla, sí o sí hay que aprobarla, porque cada desierto tiene un objetivo de parte de Dios. Con cada desierto el Señor nos forma en una arista particular de nuestro carácter. Obviamente, todo siempre apunta a que se cumpla en nosotros el propósito de Dios, ¿sí? Ya conocemos a nuestro Dios, lo decimos siempre. Él tiene un propósito bien claro con nosotros y Él está empecinado con nosotros, ¿sí? Él nos quiere sacar buenos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Decirle a que tenés al lado, Dios te quiere sacar bueno. Así que déjalo, decirle, déjalo que trabaje. Y Dios trabaja, entre otras cosas, a través de tiempos de desiertos, ¿sí? Lo cierto, yo hoy no voy a hablar acerca de por qué tenemos que atravesar desiertos. Eso lo dejo para el domingo, así que no falten el domingo. Y si no pueden venir, escuchen la transmisión en vivo, ¿sí? Pero lo cierto es que hay un poder especial para salir de los desiertos. Por eso es que recién leíamos este párrafo allí en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo nos dice que nuestras armas no son carnales. ¿Armas para qué? Armas justamente para vivir la vida diaria y en medio de la vida diaria atravesar esos desiertos, ¿sí? En la vida diaria, en los desiertos, tenemos que enfrentarnos con distintos enemigos, hay que atravesar distintas luchas. Por eso es que Pablo usa esa terminología militar, ¿no es cierto? Él dice, nuestras armas no son carnales. Porque la verdad es que cada día enfrentamos una lucha. Aunque no seamos soldados de ningún ejército, cada día enfrentamos una lucha.
Y hay poder para poder atravesar esos desiertos. Pablo decía que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y que son absolutamente poderosas contra toda fortaleza. ¿Qué son esas fortalezas? Bueno, hay gente con mayor o menor grado de apertura a la palabra de Dios. ¿Sí? Hay gente a la cual el Espíritu Santo no le cuesta nada convencerla de lo que quiere hacer. Y hay otra gente que se resiste más. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que en nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, no importa cuánto hayamos vivido, se van levantando fortalezas. Es decir, ese tipo de edificaciones que se fundamentan sobre nuestras experiencias, sobre nuestra cultura, sobre lo que nos enseñaron. ¿Sí? Lo que nos enseñaron, por ejemplo, tomo un ejemplo, ¿no? Se va como afincando en nuestra mente y se va estableciendo un parámetro de vida. Entonces, cuando nos toca vivir algo en la vida, ¿cómo respondemos? Y respondemos como nos enseñaron. Eso es una fortaleza, ¿sí? Que puede ser buena o puede ser mala, puede ser positiva o puede ser negativa, pero eso es una fortaleza. Y de pronto, cuando te quieren hacer vivir algo que vos no aprendiste, ¿qué es lo que decís? No, a mí no me enseñaron eso así, ¿no? Eso no me enseñaron a decir, así no me enseñaron a hablar, así no me enseñaron a sentarme en la mesa, ¿no? O nunca te preguntaron cuando viniste de la escuela, ¿eso te enseñan en la escuela? ¿No? ¿De qué están hablando? Están hablando de que en cualquier lugar que estés, siempre está la intención de levantar una fortaleza dentro tuyo, en cualquier lugar que estés, donde te muevas, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, con tus amigos, siempre, siempre, siempre hay una fortaleza intentando afincarse en tu vida, ¿sí? Establecerse en tu vida. Entonces, cuando una persona tiene un mayor grado de receptibilidad al Espíritu Santo, significa que el que tiene fortaleza en la vida de esa persona es Dios. Pero cuando una persona se resiste a la obra del Espíritu Santo, significa que quien tiene mayor fortaleza en esa vida es el diablo, ¿sí? Cuando no nos gusta algo que nos enseñan en la iglesia, por ejemplo, o nuestro líder, o nuestro discipulador, o que leemos en la Biblia, aún sin asistir a ninguna iglesia, entonces, ¿por qué se manifiesta eso? Porque hay una fortaleza en nosotros que se levanta contra el conocimiento de Dios y no quiere saber nada de que le cambien la estructura, ¿sí? Esas son las típicas personas estructuradas, ¿ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien o está medio complicado? Si está difícil, empiezo de nuevo. Si no hablan, empiezo de nuevo porque doy por entendido que no entendieron nada. ¿Está bien? ¿Sí? Miren que hace calor. Puedo empezar de nuevo, no tengo ningún problema. La palabra fortaleza en la Biblia es una palabra que en el griego se escribe parémbole, no viene al caso ahora, pero es una palabra que da la idea de edificaciones que se levantan para una batalla, ¿sí? Son edificaciones específicamente preparadas para soportar una batalla. Y que justamente cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo quiere hacer cosas con nosotros, lo que se establece es una batalla, ¿sí? Por eso es que el mismo apóstol Pablo en otra carta escribe que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Esa palabra se oponen, habla de una guerra. Se oponen, se pelean entre ellos, la carne, o sea, lo que yo siempre quiero hacer está en contra de lo que Dios quiere hacer. Se establece la guerra. Y la fortaleza se levanta para defenderse en contra de Dios, ¿sí? Para que el conocimiento de Dios no se establezca en nosotros. Por eso es que en nosotros nos encontramos con pensamientos, con frases que ya están preparadas. Y a veces cuando nos sucede algo en la vida, contestamos automáticamente, ¿no? Como que contestamos de memoria. Y cuando alguien nos pregunta, pero ¿y por qué me contestaste así? Y uno se queda regulando y dice, la verdad que no sé, pero me salió. Claro, si te salió es porque dentro tuyo hay una fortaleza levantada. ¿Me entiende? Tiene que ver con esas actitudes defensivas, cuando la palabra quiere trabajar en nosotros, actitudes de crítica, cuando algo no nos gusta, ¿sí? En ese texto específico que recién leímos de 2 de Corintios,
la palabra que se usa ahí es la palabra okuroma, que significa fortificar, defender vigorosamente. ¿Sí? Así que la estructura que tenemos dentro nuestro se defiende con todo vigor. ¿Para qué? Para que el conocimiento de Dios nos establezca en nosotros. ¿Sí? Entonces, fortaleza es un lugar fuerte, es un lugar que resiste la invasión que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero si queremos atravesar los desiertos, lo que tiene que lograr el Señor es que la palabra entre en nosotros. Lo que tenemos que lograr nosotros es que la palabra de Dios nos invada y que gane la pelea. ¿Sí? Que gane la pelea. Es decir, si me planto delante de la pelea o delante de la palabra que está queriendo entrar en mí, me tengo que preguntar, ¿qué tiene razón? ¿Yo o la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando yo decido que la palabra de Dios es la que tiene la verdad, la que tiene la razón, entonces la palabra comienza a ganar y la estructura comienza a caer. ¿Sí? Se empiezan a debilitar la fortaleza. Pero si yo sigo con la intención de que tengo la razón y a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión, entonces la fortaleza permanece fuerte, firme y en mí no pasa nada. Y el desierto no lo atravieso nunca. La prueba no la paso y por lo tanto Dios no puede hacer nada en mí. ¿Sí? Pablo también habla de la palabra argumentos, porque no solamente hay fortalezas, sino que hay argumentos. Y la palabra argumentos viene del griego logismo, obvio, ¿no? De lógica. ¿Qué son los argumentos? Son mi propia lógica. Es cuando yo me muevo por lógica. Y Dios no es un Dios que se mueva por lógica humana. De hecho, Dios es un Dios que se mueve en un medio sobrenatural, es decir, por encima de la lógica. No tiene lógica que un tumor de este tamaño desaparezca de la noche a la mañana. Por eso es que yo digo, cuando el médico me detecta un tumor, enseguida uno empieza, uy, me voy a morir, uy, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Uy, me empiezo a despedir de todo el mundo, me agarra una angustia tremenda, me deprimo y me termino suicidando. Porque no hay lógica para un tumor así, que ya te perforó algún órgano vital, no hay lógica, te tenés que morir. Pero justamente lo que Pablo nos quiere decir en este pasaje es que Dios viene con su sobrenaturalidad y quiere meterse en nuestro corazón y romper la fortaleza, el argumento de la lógica. Y ahí es cuando, ¿cómo se vence esa batalla? Con fe. Cuando yo digo no creo en el diagnóstico, aunque el diagnóstico está, pero yo creo en que lo sobrenatural de Dios puede destruir el tumor. Yo lo creo. Ese día la palabra de Dios le dio un golpe tan fuerte a la fortaleza, a la estructura, que cayó y yo termino siendo sano. ¿Se dan cuenta? Pero esos argumentos se manifiestan en contra de cualquier idea de fe. Esos argumentos se levantan desde nuestra lógica. Tratan de que nosotros respondamos siempre con lógica. Siempre con lógica. ¿Sí? De hecho, un significado de la palabra argumento en la Biblia, en griego, es antítesis. De ahí viene nuestra palabra antítesis. ¿Sí? ¿Qué es una antítesis? Algo que se opone, lo opuesto. ¿Sí? De ahí viene la palabra argumento. O sea que el argumento es algo que se opone. Cuando alguien me dice algo, yo tengo un argumento. Cuando tengo un argumento, ¿qué estoy haciendo? Oponiéndome a lo que el otro me dice. ¿Sí? Entonces Pablo nos refresca todo esto para hacernos dar cuenta que en nosotros hay argumentos ya preestablecidos que tienen que ver con lógica, pero no con sobrenaturalidad. Y hay que derribarlos si queremos atravesar los desiertos, esos momentos de prueba, de lucha, de dolor, como por ejemplo en medio de una enfermedad que yo recién les mencionaba. ¿Sí? Y hay una tercera palabra que el apóstol Pablo usa allí. Una es fortaleza, que tiene que ver con cómo fuimos criados, las costumbres, nuestras experiencias. La segunda es argumento, que tiene que ver con nuestras estructuras de pensamiento. Y la tercera es la palabra altivez. ¿Sí? La palabra altivez, que significa una persona que no escucha ni razona, que es altanero, que es orgulloso, que no se le puede decir nada. ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? Espero que no lo hayan visto esta mañana en el espejo. Pero es probable.
es probable que cuando nos sinceramos con nosotros mismos y terminemos reconociendo de que somos altaneros y que no nos dejamos decir nada. Y eso es peligrosísimo, porque si yo nunca me dejo enseñar, nunca dejo que nadie me diga nada, probablemente esté con esta altivez defendiéndome en contra de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no va a poder hacer nada en mí, y entonces no puedo esperar nada de parte de Dios. ¿Me entienden? Así que fortalezas, argumentos, altivez son las tres cosas que se oponen a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios muchas veces para que la fortaleza, el argumento, la altivez sea destruido? Nos tiene que meter en desiertos. ¿Sí? Nos tiene que meter en desiertos. Y en el desierto estamos solos, sedientos, hambrientos, nos parece que nos falta todo, nos parece que nos asfixiamos, que nos vamos a morir. Y entonces allí, en medio del desierto, recurrimos a lo único que en realidad siempre tuvimos, que es Dios. ¿Sí? Así que Dios mismo nos mete en desiertos. Dios mismo nos mete en momentos en que sí o sí necesitamos de Él. Y momentos en que no vamos a poder encontrar respuesta en nadie más. Momentos en donde todos te fallan, todos te abandonan, ¿sí? Todos parece que están en contra tuyo, parece que todos tienen algo para decirte, todos tienen algo para enseñarte, ¿sí? Esos momentos. Esos son los momentos de desierto. Por eso yo decía recién que cada persona, cada uno de nosotros manifiesta un mayor o un menor grado de fortalezas a derribar, según lo que hemos vivido. Pero lo importante no es si es más grande o más chica la fortaleza, lo importante es que nos demos cuenta de que tenemos ese tipo de situaciones dentro nuestro que se oponen a lo que Dios quiere hacer y que estemos dispuestos a destruir la fortaleza. ¿Sí? ¿Son capaces de reconocer que tienen fortalezas, sí o no? Yo levanto la mano y digo, la verdad que yo tengo fortalezas. ¿Cuántos de aquí se identifican conmigo y dicen, la verdad que yo reconozco que tengo algunos edificios ahí que no me gustan para nada, ¿sí? Argumentos que me salen así medio de taquito de memoria, ¿no? Altiveces, ¿sí? Altiveces, como decía alguien, yo antes era orgulloso, pero ahora soy perfecto. ¿Ah? O sea, todos tenemos esas altiveces donde nos creemos superados, ¿no? Donde ya está, esto yo ya lo viví, esto ya lo atravesé, la próxima vez que me toque la soluciono de taquito. Y te toca de nuevo y no la solucionás nada de taquito, te vuelve a tirar al piso. ¿Por qué? Porque fuiste altivo en el momento en que Dios te quiso enseñar cómo salir del problema. Por eso es que muchas veces terminamos sí o sí recurriendo a alguien que nos dé una mano, porque nos damos cuenta de que solos no podemos. Entonces, para estas cosas tenemos que saber algunas cosas puntuales que quiero mencionar ahora para ir terminando. Lo primero es esto, que las fortalezas no se derriban con buenas intenciones. No se derriban con buenas intenciones. El mundo está lleno de gente de buenas intenciones. Sí, ya sé que se notan más las otras, ¿no? Las que tienen malas intenciones. Pero aún los que tienen malas intenciones quizá tienen ahora malas intenciones porque se cansaron de querer cambiar su vida con buenas intenciones. Y un día se dieron cuenta que las buenas intenciones no les servían para nada y dijeron, más sí, que se vaya todo a los caños y yo me dedico a hacer el mal. Y hoy tenemos gente con malas intenciones. ¿Sí? Pero no, los argumentos, las fortalezas no se derriban con buenas intenciones. Las fortalezas no se derriban con información. Lo que yo estoy haciendo ahora aquí con ustedes es informarles. Pero eso no quiere decir que en este mismo instante estén cayendo fortalezas, ¿sí? Si ustedes no toman hoy una decisión con respecto a sus fortalezas, van a salir de aquí con las mismísimas fortalezas con las que entraron. Y no sé si nos salen con algún par de ladrillitos más. Porque cuando no decidimos hacer algo concreto con lo que Dios nos dice, la pared se levanta un poco más. Cada vez que postergamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, la pared se hace más alta y más fuerte en contra de la palabra de Dios.
¿Sí? Entonces, las fortalezas se derriban con el ejercicio de la autoridad y el poder de Dios. Yo tengo que empezar a ejercitarme en lo que sé que Dios quiere que haga. Tengo que ejercitarme, ¿sí? Si yo sé que Dios quiere que yo no mienta, entonces tengo que ejercitarme en no mentir. Si yo sé que Dios quiere que yo, no sé, ore cada mañana para fortalecer mi hombre interior y yo no oro, entonces no me estoy ejercitando. ¿Me entienden? ¿Sí? Tengo que ejercitarme en la autoridad. Es decir, si querés salir del desierto, una de las cosas principales que necesitas es ejercicio de lo que ya sabes que tenés que hacer. ¿Me entienden? Para ello, dice el apóstol Pablo, contamos con armas espirituales, que son poderosas para destruir cualquier fortaleza. Cuando yo decido, por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo, no mentir más, entonces ahí tengo accesible a mí un arma, que se llama dominio propio, ¿sí? Y con ese arma que viene de Dios, no viene de ninguna persona, viene de Dios, yo puedo dominarme a mí mismo para no mentir más. Un ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que yo decido que lo diabólico no me va a vencer más, ahí es cuando tengo un arma del Espíritu cerca, ¿sí? E inmediatamente Dios pone algo a mi alcance para que yo pueda salir de ese desierto. Una segunda cosa, tenemos que empezar identificando las fortalezas más significativas en nosotros. Ser sinceros, como yo siempre sugiero, tomar un lápiz, un papel y empezar a escribir, a ver cuáles son las cosas que me caracterizan como terco, como cabeza dura, ¿no? Como orgulloso. ¿Qué actitud, qué palabras me identifican a mí comportándome como una persona que no tiene el Espíritu Santo adentro? Anotar, identificar y decir, bueno, esto es una fortaleza, esto es una fortaleza, esto es una fortaleza, tengo que derribarlo y comenzar una campaña en contra de esa fortaleza. ¿Sí? ¿Me entienden? Una tercera cosa que tenemos que saber, que las fortalezas son como anclas en nuestra vida. ¿Sí? Anclas. Claro, una cosa es que yo te diga que son anclas para alguien que tiene un kayak, o una piragua o un botecito de esos de madera chiquito de pescador. Pero otra cosa que yo te diga, que Dios te ve a vos, con todo lo que puso adentro tuyo, te ve como un transatlántico, como un buque de guerra. ¿Sí? Así todo, el ancla frena a cualquier embarcación. Cualquier embarcación. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar alguna vez en un puerto donde haya barcos grandes, ¿sí? Allá en Punta Alta, ¿no? Entran los buques de guerra y uno dice, qué semejante cacho de buque. Pero ni bien entra al puerto, el ancla va al fondo y el buque no se mueve más. Y por más que enciendan todos los motores, y por más que el buque tenga una capacidad increíblemente poderosa, mientras el ancla esté ahí abajo, el buque no se va a mover. Entonces, ¿cómo te ve Dios? Dios te ve como un buque de guerra, Dios te ve como un transatlántico, Dios te ve como una máquina poderosa en manos de Él. Pero las fortalezas que no derribaste son anclas que te detienen. ¿Me entienden? Esos argumentos que levantaste, esas altiveces, la testarudez, el ser cabeza dura, ¿no? El ser orgulloso, es ancla para tu vida que no permite que te muevas aunque tengas todo el poder del mundo. ¿Me entiendes? Una cuarta cosa que quiero decirte es que no podemos derribar sin edificar. No podemos derribar sin edificar. Probablemente, si seguís mi consejo, te vas a poner a escribir esas fortalezas que hay en tu vida, ¿no? Y vas a orar como vamos a hacer enseguida. Y cuando orás, justamente porque hay poder en la oración, hay poder en tu declaración, la fortaleza cae. Pero si no edificas algo en ese lugar, la sensación de vacío te anula, te mata. De hecho, el vacío es el mejor lugar donde el diablo puede trabajar.
Por eso tenés que asegurarte que ni bien se haya derribado una fortaleza en tu vida, ahí tenés que levantar otra fortaleza, pero para Dios. Una fortaleza de Él. Entonces, todo proceso de destrucción tiene que hacerse basado en esto, en que cualquier principio negativo de tu vida que saques, tiene que ser suplantado por un principio de vida positivo que tenés que meter adentro. Por ejemplo, si vos decís, a ver, bien, yo quiero sacar de mí la mentira, ¿sí? Dejo de mentir, listo, dejo de mentir. Mañana te encontrás mintiendo de nuevo. Uy, ¿qué pasó que no funcionó? Bueno, termina el jueves y vos orás otra vez como oraste el miércoles en la reunión y decís, mañana, Señor, no quiero mentir más. Pasa el viernes y ya arrancás el día mintiendo. Entonces terminás diciendo, pero ¿qué pasa que no me funciona? Si yo quiero dejar de mentir, ¿por qué no puedo dejar de mentir? Lo que pasa es que el principio lo estás queriendo derribar, eso está bien, pero no estás poniendo nada en el lugar, en ese lugar. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Siguiendo con el mismo ejemplo. Cuando decidas derribar la mentira en vos, tenés que decidir por qué no vas a mentir más. Por ejemplo, orás y decís, yo derribo toda fortaleza de mentira en mi vida y no la quiero más porque mi boca va a hablar como habló la boca de Cristo. Entonces, ¿qué haces? Estableces en ese lugar otro principio. Había uno que no te servía y ahora pones uno que sí te va a servir. ¿Me entienden? Entonces decís, ¿por qué no voy a mentir? Porque voy a hablar como Cristo. Entonces al día siguiente, cuando te vienen las ganas de mentir, vos decís, no, si yo quiero hablar como Cristo. Entonces te guardás y no mentís. Y terminás el día diciendo, gracias Señor, porque hoy tuve victoria y no mentí. Y llega el otro día y se te cruza otra mentira porque te va a jorobar 1, 2, 10, 21 días. 40 días te va a estar persiguiendo la fortaleza anterior. Pero siempre vos vas a tener un porqué, un principio de por qué no volver ahí. Si no, yo quiero hablar como Cristo, voy a hablar como Cristo. Entonces estableciste en vos un nuevo principio de vida. Ese nuevo principio de vida es, voy a hablar como Cristo. Y así es como podés vencer. Por eso es que muchas veces los grupos de autoayuda no sirven, ¿sí? O el pensamiento positivo no sirve. ¿Por qué? Porque simplemente es, yo no voy a hacer más esto, no voy a hacer más lo otro, no voy a comportarme más así. Pero se saca toda la mugre, pero nunca se planta nada en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han trabajado en un jardín? No un jardín de infante, un jardín de la casa, ¿sí? Y han tenido yuyos en el jardín, ¿no? Entonces van un día con la azada, con el rastrillo, con la pala y sacan todo el yuyerío, ¿no es cierto? Y termina el día y ustedes dicen, qué lindo que me quedó, limpito, parejito. Y en 15 días tenés lleno de yuyo otra vez. ¿Por qué? Y porque no plantaste nada para que ocupe el lugar de los yuyos. ¿Sí? Pero en cambio, cuando sacaste el yuyo y enseguida pusiste algo, ¿no? Algún producto, o pusiste un tipo de césped o gramilla de esas que se comen los yuyos, el yuyo no te aparece nunca más. Entonces sacamos una cosa, pero sí o sí hay que poner otra en el lugar. Sacamos un principio de vida que hasta ahora nos viene haciendo mal, pero ponemos un principio de vida que nos va a hacer bien por la eternidad. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Empiezo de nuevo, si no, ¿eh? No. Recuerden esto. Hoy estamos, o en este tiempo estamos aprendiendo a atravesar los desiertos. Y no vemos los desiertos como, bueno, un terrible ataque del diablo y nada más que eso. A veces son eso. Pero sino que vemos los desiertos como una prueba necesaria por la que tenemos que atravesar para poder forjar nuestro carácter. Si no, el Espíritu Santo no hubiese llevado a Jesús al desierto. ¿Sí? Como dijimos ese domingo, el Espíritu Santo hizo entrar a Jesús en el desierto, pero no salió como entró. Porque cuando salió, dice la palabra que salió en el poder del Espíritu. ¿Sí? Entró lleno y salió con poder. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que el desierto
que Dios provoca en nuestra vida tiene un objetivo. Tengo que aprender a atravesarlo. Y tengo que usar para eso las armas que Dios me dio, para ir en contra de toda fortaleza, todo argumento y toda altivez. Este es un tiempo en que estamos aprendiendo eso y tenemos que ver este tiempo como un proceso. ¿Por qué? Porque las fortalezas no se derriban en un evento. Si ustedes quieren derribar fortalezas en un retiro, por ejemplo, olvídense. Ya nos ha pasado. Que vamos a un retiro, nos damos cuenta de qué es lo que nos atormenta, lo sacamos ahí, lo derribamos ahí, renunciamos ahí, hacemos lo que sea y nos vamos chocho a casa diciendo ya está. Y al poco tiempo nos tiene controlado otra vez. ¿Por qué? Porque no hubo supervisión, porque no hubo discipulado, porque no se llenó ese corazón que acaba de vaciarse en el retiro con palabras frescas. Entonces tenemos que entender esto, que la destrucción de fortalezas es un proceso. No se termina en un día, y te diría que ni en 2, ni en 10, y probablemente no se termina en un año. Quizá te lleve varios años hasta que termines, pero no podés abandonar. Y no hace falta que abandones, porque para eso nuestras armas no son carnales. Para eso Dios te dio armas espirituales, para que no necesites abandonar, para que siempre tengas a mano algo con lo cual destruir la próxima fortaleza, el próximo argumento, la próxima altivez. ¿Me entienden? ¿Cuántos quisieran que para terminar esta noche oremos para que ese poder que ya está a disposición de nosotros lo usemos al máximo? Hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes reconocen que no lo estaban usando al máximo? Que el poder estaba a media pila. ¿Cuántos quieren que nos pongamos de acuerdo esta noche y oremos para que el poder de Dios lo aprendamos a usar al 100%? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a empezar por el principio. Y el principio es reconocer que hay fortalezas en tu vida que se oponen a que conozcas a Dios. Cada vez que vos querés buscar a Dios y viene alguna excusa, o te viene el cansancio, o se te surge alguna otra cosa para hacer, esas son las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces lo primero que tenés que hacer esta noche, te recomiendo, es reconocer que hay fortalezas en tu vida. Así que no hace falta que levantes la mano ni que me lo digas personalmente. Pero ahí en tu corazón reconoce que todavía hay cosas que se oponen a que vivas la vida como Cristo quiere que la vivas. Incentivate a vos mismo ahora. ¿Cuántos quieren vivir la vida llena del Espíritu?